Perfecto. Mientras voy a compartir lo que es mi pantalla. Para que puedan visualizar qué temas vamos a ver el día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos más para que se vayan agregando los demás asistentes que van a asistir a la capacitación. Perfecto, pues buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a la capacitación número 2. Como pueden ver en pantalla, los temas que vamos a ver el día de hoy son flujos de trabajo, seguida de clientes, administrar datos, usuarios, credenciales y correos. Tengan en cuenta que si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor dejarla en el chat. Igual se encuentra Valeria García conmigo, que ella va a estar atendiéndoles por ese medio. Y yo mientras me voy a centrar a explicarles todas las bondades de Case Tracking. Como ya saben, ya se les hicieron llegar lo que es un link, que siempre va a ser el link de acceso para su ambiente de Case Tracking. Para todo eso, como hemos mencionado en la capacitación anterior, necesitamos tener lo que es un correo electrónico y una contraseña, ¿no? En este caso, yo ya tengo mi correo electrónico y la contraseña. Simplemente coloco la contraseña y le doy clic a iniciar sesión. Al iniciar sesión vamos a tener un pequeño resumen a nivel muy general. Tenemos el dashboard de inicio, del lado superior derecho tenemos lo que es el perfil. Si nosotros nos vamos a portafolio, nos da acceso al portafolio de procesos. Seguido vemos lo que son movimientos y novedades. Me voy al portafolio de procesos y vemos todos los procesos de los expedientes digitales que tenemos dentro de Case Tracking. Igual vimos el tema de reportería, en este caso el dashboard, que este dashboard, como ya pueden apreciar, son las gráficas y lo que es en la parte inferior la tabla. Regresamos a reportería y tenemos reporte avanzado. Aquí tenemos otro tipo de reporte, ¿no? Seguido tenemos el módulo de gestión tareas, y aquí en tareas podemos ver las tareas de todo el equipo de trabajo. Me voy otra vez a gestión, tenemos calendario. Aquí podemos ver el calendario de eventos que tienen dentro de Case Tracking. Me voy a gestión, flujos de trabajo, y es un tema que vamos a ver el día de hoy. Me gustaría saber algunas opiniones ahí. ¿Ustedes qué entienden por flujo de trabajo? Y a ver si igual me puede apoyar con esto. ¿Qué entienden por flujo de trabajo? Si me pueden dejar ahí una pequeña palabra, descripción que crean que defina el flujo de trabajo. No sé si hay por ahí algún comentario. Por ahora nada, mi estimada Gabriela. Va. Bueno, importante mencionar, un flujo de trabajo al fin y al cabo son procesos que nosotros nos damos cuenta que se repiten constantemente, y al ser un proceso que es repetido continuamente, siempre va a haber personas que van a hacer ciertas actividades y esas actividades van a tener descripciones dentro de Case Tracking. De igual manera, esas actividades se tienen que hacer por un límite de días. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar o cómo lo vamos a crear dentro de Case Tracking? Primero que nada, les voy a mostrar un Excel que están viendo a continuación en la pantalla. Lo voy a hacer más grande para ejemplificar este flujo de trabajo. Primero que nada, este es un juicio ordinario civil. En el juicio ordinario civil,
nosotros encontramos diferentes etapas. Como pueden ver, tenemos la etapa 1, que es presentación de la demanda. Seguido tenemos etapa 2, que es admisión de la demanda. Etapa 3, diligencia de emplazamiento. Etapa 4, conciliación. Etapa 5, sentencia. Y etapa 6, que es apelación. Ya teniendo mapeado estas etapas, lo que necesitamos definir son las actividades y descripciones que hacemos en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa 1 tenemos la primera actividad, que es redactar la demanda. Y para redactar la demanda, pues tenemos que tener una descripción. Seguido de eso tenemos presentación de la demanda. Seguido tenemos la descripción de presentar la demanda. Y así nos podemos ir mapeando qué tantas actividades tiene cada etapa. Me voy a la etapa 3, diligencia de emplazamiento, que en este caso tenemos la actividad de emplazamiento de la parte demandada con su descripción. Ya teniendo la etapa, la actividad y la descripción de cada etapa, necesitamos definir qué persona va a llevar a cabo estas actividades. En este caso, en este ejemplo, tenemos lo que son los roles. Por ejemplo, en redactar la demanda, el cooperador va a hacer esa tarea. En presentación de la demanda, el encargado va a hacer la tarea. En notificar al cliente, va a ser el encargado. Y así nos podemos ir asignándole los roles a cada tarea. Ahora, lo importante acá es igual el tiempo de días que tiene la persona encargada de la actividad para poder cerrar o finalizar la tarea. Entonces, en este caso, un ejemplo, en redactar la demanda, que lo va a hacer el cooperador, el tiempo de días de esta actividad va a ser 3. En presentación de la demanda, el encargado tiene 2 días para poder realizar esta actividad. Al notificar al cliente, el encargado tiene 2 días para poder realizar esta actividad. Y así nos podemos ir prácticamente seleccionando o aplicando el tiempo de días por cada actividad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, mapear un procedimiento que sea muy repetitivo dentro de nuestra empresa y luego lo vamos a plasmar dentro de Case Tracking. Al principio hay que hacer ese trabajo de a lo mejor sentarse con el equipo de trabajo y definir cuáles son las etapas de cada proceso, actividades, descripciones y tiempo. Pero las bondades que tiene el flujo de trabajo dentro de Case Tracking es que al tenerlo dentro de Case, pues vas a automatizar un procedimiento en general. O sea, ya nada más con un clic, aplicándolo en un expediente, ya va a ser de manera automática. Y cuando hablamos de manera automatizada, de manera automática, necesitamos decirle a Case Tracking, oye, que más adelante lo vamos a hablar un poquito mejor para que me entiendan, pero tenemos que agregar condiciones para que Case Tracking sepa cuándo hay que avanzar de la etapa 1 a la etapa 2 o de la etapa 2 o a la etapa 3. Entonces, lo que voy a hacer a continuación para que me sigan al crear el flujo de trabajo es dejar a un ladito aquí el Excel para que lo puedan visualizar. Y ahorita me voy a regresar igual a Case Tracking para que vayamos creando el flujo de trabajo. Entonces, una vez que ya hayamos hecho el procedimiento, tanto en Excel o en, no sé, en un papel o lo que sea, mapeado el procedimiento, vamos a plasmarlo dentro de Case Tracking. ¿Cómo lo hacemos? En la parte superior derecha tenemos el botón de más crear un nuevo flujo de trabajo. En este caso, le doy clic y me va a solicitar un nombre del flujo de trabajo. Yo como ya realicé el mapeo de este procedimiento, simplemente voy a copiar y voy a pegar, ¿no? Voy a poner acá 1. Le doy clic en aceptar. Y aquí yo ya creé el flujo de trabajo. Ahora, tenemos que crear las etapas y las actividades. Para todo esto tenemos este botón verde que dice más crear etapa. Le damos clic. Y lo que nos está pidiendo es el nombre, darle un nombre a esta primera etapa. Me regreso a mi Excel y yo tengo que la primera etapa es presentación de la demanda. Voy a copiar el nombre y lo voy a pegar. ¿Ok? Ya dejando lo que es este nombre de la etapa, simplemente le doy a aceptar y ya creé la primera etapa. Como pueden ver, sale de un costado izquierdo el nombre de la etapa. Y lo que vamos a ver a continuación son estos botones del lado derecho. Este botoncito verde significa crear una nueva etapa.
El que sigue es editar, que lo voy a hacer en este momento, editar el nombre de la etapa en la que me encuentro. Y el botón rojo con la X significa eliminar dicha etapa. Entonces, como ya saben, estos botoncitos van a ser útiles para más adelante cuando creemos la etapa 2 o 3. Entonces, ahorita lo que nos vamos a centrar es, ya creamos la etapa 1, ahora vamos a crear sus tareas. ¿Cómo se realiza eso? Dándole clic al botón de más crear tarea y nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana nosotros vamos a ingresar toda la información que tenemos mapeado con anterioridad. El primer ítem que nos pide es el nombre. Si yo me regreso al Excel, tengo que la primera actividad es la redacción de la demanda. Yo voy a estar copiando y pegando del Excel a Case Tracking, ¿sale? Entonces, coloco lo que es el nombre de la primera actividad. Seguido, yo tengo, me solicita Case Tracking, la descripción. Como pueden ver acá, la descripción simplemente la voy a copiar y pegar. Y me solicita los días de duración. Que aquí en días de duración yo tenía 3. Muy importante, cuando ponga los días de duración, solamente debe ser un número. El número meramente, no debe escribirse 2, 3, 4 en letras. Es solamente el número. Luego tenemos los días de alerta antes de vencimiento. Es crear una alerta antes para que ustedes puedan verificar y realizar la tarea, ¿no? Entonces, en este caso yo no quiero alerta. Le puedo dejar 0 o lo puedo dejar en blanco. Ahora, si quiero una alerta, por ejemplo, un día antes, solamente le pongo el número 1. Si yo quiero 2 días antes, le pongo el número 2. Pero siempre va a ser en número. Seguido de esto tenemos 3 opciones muy importantes. Podemos asignarle esta tarea a todos los involucrados que se encuentren dentro del expediente, o involucrados con los siguientes roles, o algún usuario en específico. Por ejemplo, si yo quiero solamente todos los involucrados, dejo el checkbox activado. Si yo quiero solamente con un rol, nada más le dan clic y van a aparecer los roles, que en este caso nosotros habíamos dicho cooperador. Ahora, si nosotros queremos usuarios en específico, simplemente le damos clic y seleccionamos al usuario específicamente que va a estar realizando dicha actividad. Entonces, ahorita por fines de la capacitación vamos a colocar cooperador. Luego tenemos la opción muy importante de adjuntar algún archivo, porque si nosotros necesitamos redactar una demanda, a lo mejor ya tienen algún boceto para poder realizar la redacción, ¿no? ¿Cómo adjunto algún archivo? Simplemente le doy clic al botón de más, me sale mi información, selecciono algún documento que sea necesario para la actividad y como pueden ver, ya se está adjuntando este documento. Luego de esto le voy a dar clic a guardar y yo ya creé la primera actividad en la presentación de la demanda, que es etapa 1, ¿no? Me regreso a hacer la actividad número 2 dentro de la etapa 1. Voy a repetir un poquito más rápido. Le voy a dar clic a más crear tarea. Me aparece la ventana. Coloco lo que es el nombre de esta actividad. Seguido coloco la descripción de esta actividad. Luego me pide los días de duración, que en este caso son 2. No quiero alerta de vencimiento. Y es para el rol específico de encargado, como habíamos mencionado y dicho acá, ¿no? ¿Necesito adjuntar algún archivo? Para nada, le voy a dar guardar. Ya creé lo que es la actividad número 2. Voy a crear la número 3. Que en este caso es notificar al cliente. Voy a copiar lo que es el nombre de la actividad, pero vamos a crearla dentro de Case Tracking. ¿Cómo? Más crear tarea, le doy clic, coloco el nombre, coloco la descripción. Seguido luego tenemos el rol de encargado con 2 días de duración. Le pongo el número 2, el encargado. No necesito ningún archivo, simplemente le doy guardar. Ahora, importante, oye Gaby, quiero modificar el orden cronológico de mis actividades, ¿no? En una etapa. Simplemente yo selecciono y voy arrastrando el cursor con la
actividad para poder modificar el orden de esas actividades. De igual manera, ustedes van a ver aquí siempre esta viñetita. Si yo quiero editar la tarea, simplemente le doy clic a la viñeta, le doy editar y me va a volver a aparecer. Un momentito. Lo que es la ventana, ¿no? Y si yo quiero eliminar, le doy clic y puedo igual eliminar esta actividad, ¿no? Perfecto. Ahorita ya creamos la primera etapa. Ahora, vamos a crear la etapa número 2. Como ya saben, en este botón de más, le doy clic. La segunda etapa era admisión de la demanda. Voy a copiar, voy a pegar. ¿Dónde fue la A ahí? Mayúscula. Listo, le doy a aceptar. Y ya creé la etapa número 2. Y voy a hacer lo mismo. Voy a crear para fines de la capacitación la única tarea, otra vez, más crear tarea. Coloco lo que es el nombre de la actividad. Seguido luego la descripción de la actividad. En este caso son de tiempo de 6 días y el encargado. El rol de encargado. Y le doy guardar. Ya creé lo que son esta actividad dentro de la etapa número 2. Ahora, importante, había dicho que vamos a automatizar. ¿Cómo hacemos esa automatización? Imaginemos que ya creamos todas las etapas con todas las actividades, ¿no? Para poder automatizar le tenemos que dar una transición, como pueden ver en la parte inferior. Aquí estamos ahorita en presentación de la demanda. Y te dice acá la columna de etapa. Si yo le doy clic a la viñeta, me sale admisión de la demanda. Entonces, de la etapa 1, quiero que me brinque la etapa 2. Entonces, tengo que seleccionar la etapa a la que yo quiera que siga y tengo que darle una condición para que Case Tracking pueda saber cuándo va a brincar la siguiente etapa. Le doy clic acá y me trae la de todas finalizadas, todas aprobadas, todas rechazadas, todas finalizadas con al menos una aprobada o todas finalizadas con al menos una rechazada. ¿De qué va a depender eso? Del mapeo de mi procedimiento, ¿no? Entonces, en este caso voy a poner todas finalizadas, que aquí no me interesa si está aprobada o rechazada, simplemente le doy clic y luego le doy clic al botón de más. Y yo ya creé una transición para que sea automatizado, ¿ok? Lo mismo sería aquí. Si tuviéramos una etapa 3, simplemente le voy a dar clic a esto y de igual manera le pongo una condición, le doy clic al botón de más y ya estoy creando una transición. Entonces, algo importante que igual sepan es que si yo quiero mover de orden las etapas, simplemente es lo mismo. Selecciono la etapa, muevo el cursor hacia donde yo quiera. Entonces vamos a ir a ver cómo se ve en un ejemplo práctico, es decir, cómo se ve aplicándolo en un proceso particular, ¿ya? Voy a irme a la sección de portafolio procesos. Vamos a abrir acá un proceso en específico en la sección de tareas, y aquí vamos a activar un flujo de trabajo. Voy a escoger el juicio que ya hemos predeterminado o estructurado, ¿cierto? Y puedo escoger la etapa en la que efectivamente quiero iniciar el flujo. Vamos a escoger acá la primera etapa, le vamos a dar guardar, y en efecto, si ustedes se dan cuenta, se generan de forma inmediata las tareas que asignamos en esta etapa que era presentación de la demanda. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con redactar la demanda, ¿cierto? Presentación de la demanda y notificar al cliente. Cada una con los plazos que le determinamos en el flujo, es decir, con la cantidad de días que le incorporamos en cada una de ellas. El flujo en sí mismo, ¿cierto? Le indicamos que iba a avanzar hacia la siguiente etapa si estaban todas las tareas finalizadas. Entonces, en ese sentido, si yo apruebo o rechazo una actividad, lo que va a generar es que van a finalizar y por lo tanto se me va a activar automáticamente la segunda etapa del flujo de trabajo. Voy a darle a aprobar acá la tarea, solamente para mostrarles el ejemplo. Vamos acá a aprobar, aprobar, y si se dan cuenta, pasó automáticamente a la segunda etapa del flujo, que era admisión de la demanda. Y se genera la tarea respectivamente que tenemos en esta etapa. Así funciona el flujo de trabajo. Yo estructuro el proceso, determino qué es lo que tiene que suceder en cada una de las instancias, incorporo las condiciones
y el flujo ya está disponible obviamente para poder asignarlo a algún proceso, ¿ya? Por supuesto, solamente podemos asignar un flujo de trabajo por juicio, y eso es súper importante, por lo tanto, es crucial, ¿cierto?, poder determinar un flujo lo suficientemente estructurado, ¿cierto?, y completo, que me permita quizás tener varias condiciones respectivamente del proceso, ya que obviamente solamente podemos asociar un flujo de trabajo a cada juicio. Podemos asignar el flujo de trabajo directamente en cada juicio, como también lo podemos hacer a través del botón de acciones masivas. Yo pudiera seleccionar varios procesos al mismo tiempo y pudiera asignar un flujo de trabajo de esta forma también. De la misma forma, selecciono el juicio, selecciono la etapa, y también al momento de que agrego un proceso, ¿ya? Yo tengo la posibilidad, voy a saltarme esta parte, que ya efectivamente la vimos en la capacitación número 1, vamos a incorporar acá un título opcional, y acá tengo la posibilidad también de escoger un flujo de trabajo y la etapa respectiva en la que quiero asignar el flujo. Esto es súper importante porque nos permite generar el registro del juicio e ir incorporando inmediatamente qué es lo que necesita ir haciendo el equipo de manera inmediata, es decir, al momento que yo registro el proceso. Y le puedo ir indicando, ¿cierto?, las actividades que va a ir teniendo obviamente ese proceso de forma automática. Por eso la importancia de los flujos de trabajo se genera obviamente tenerlos lo más estructurado posible, ¿ya? No sé si hay dudas o preguntas, por favor les pido que las puedan ir dejando en la sección de preguntas y respuestas. Aparentemente acá hay una pregunta. Hay un usuario que estaba haciendo puso ahí una respuesta, ¿ya? Por favor, cualquier duda la pueden ir indicando y trataré de respondiéndolas lo más pronto posible. Ok, con la sección de flujos de trabajo entonces, finalizamos el módulo de gestión y ahora ya vamos a pasar al módulo de administración. En general, este módulo, como lo comentábamos, ¿cierto?, en la primera capacitación, que en general esta instancia justamente es para usuarios que sean superadministradores o administradores de la plataforma, porque el módulo de administración lo que pretende, ¿cierto?, y el objetivo es poder hacer un control, ¿cierto?, respecto de los datos dentro del sistema, ¿ya? Por eso encontramos todas estas opciones, como por ejemplo el tema del registro de clientes. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con el listado de clientes que se hayan registrado en un formato lista, muy similar a lo que vemos en la sección de portafolio o procesos. Como vemos, ¿cierto?, en los juicios, acá vamos a revisar los clientes. En este apartado vamos a encontrarnos con el botón azul en la parte superior derecha, que nos va a permitir agregar un cliente desde cero. Aquí simplemente necesito el nombre para poder hacer el registro, por lo tanto, el resto de campos son absolutamente opcionales. Por supuesto, en la medida que más completemos datos de esta sección, más completo va a ir quedando Case Tracking también con la información que necesitamos. Entonces, si quiero registrar un cliente, simplemente registramos su nombre, le damos a agregar y se registra el cliente respectivo en el sistema, ¿ya? Se va a ir incorporando acá en esta lista. También podemos editar los clientes, por lo tanto, si yo quisiera registrar alguna información adicional a este cliente que acabo de incorporar, simplemente me voy a la lista de clientes, a través del botón de opciones, le puedo dar editar y puedo ir incorporando alguna otra información, ¿cierto?, complementaria a lo que hemos estado conversando. Puedo incorporarle quizás algún identificador, la nacionalidad, ¿cierto?, cualquier otro dato que en efecto sea importante para nosotros como equipo poder irlo registrando. Otro dato súper importante es que en este listado ustedes van a encontrar el buscador simple, ¿cierto? Y también el buscador avanzado que nos va a permitir, ¿cierto?, hacer búsquedas de clientes en el caso que obviamente tengamos un listado amplio de clientes. Y también nos va a ir indicando la cantidad de procesos que tengo asociados con estos clientes. Entonces, si yo quisiera revisar, por ejemplo, ¿cuáles son los procesos que tengo asociado con el licenciado Víctor Santander, por ejemplo? Simplemente presiono el número y me va a llevar a la sección de portafolio procesos para revisar, ¿cierto?, el número obviamente que tengo asociado con ese cliente, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece el cliente registrado con los 3 procesos que tenía yo ahí informado en esa sección, ¿ya? Entonces también nos sirve como una especie de filtro, ¿ya? Entonces en general el apartado de clientes nos permite registrar nuevos clientes, hacer edición de la información de nuestros clientes y también conocer, ¿cierto?, los procesos que tengo asociados con cada uno de ellos. Voy a pasarme entonces ahora al apartado de plantillas. En general, el apartado de plantillas tiene como por objetivo poder registrar, ¿cierto?, escritos que podamos ir asociando a nuestros juicios con la finalidad de que Case Tracking pueda
ir incorporando datos de los campos que nosotros vayamos informando en las plantillas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces, en este apartado no todos los usuarios van a tener acceso, ¿ya? Por eso era importante el tema del perfil, obviamente, y el cual está orientado a esta capacitación. Si lo necesitan, por supuesto, podemos ir otorgándoles estos permisos a quien ustedes nos indiquen. Entonces, en el apartado plantillas, vamos acá en el botón azul, donde dice nueva plantilla, y vamos a ir incorporando nuestro escrito, ¿ya? En general, este apartado de plantilla, lo que nos permite es poder generar un documento desde cero, es decir, puedo crearlo directamente en esta sección. Por eso en este apartado ustedes ven estas barras de herramientas, ¿cierto? Que emulan, ¿cierto? Un editor de texto. Y también podemos incorporar un texto que ya tengamos utilizado, una plantilla que ya tengamos, obviamente, nosotros registrado dentro del sistema, ¿ya? Entonces voy a tomar un ejemplo. Les pido un minuto, por favor, para poder abrir un ejemplo disponible. Yo voy a tomar este documento que tengo acá, ¿ok? Es un documento que ustedes, como ustedes pueden ver, bastante tradicional. Voy a copiarlo y lo voy a pegar en esta sección, ¿ya? Simplemente vamos a darle pegar y ahí efectivamente me pegó el texto que yo acabo de copiar, ¿ok? Este documento ya cuenta con algunos datos, pero los vamos a ir borrando para efectos del ejemplo. Entonces, cuando yo me refiero al actor, ¿cierto? Yo puedo ir incorporando los datos desde Case Tracking y para eso utilizamos el Insertar Tags. Esto me va a ir indicando cuáles son los campos que necesito para que en efecto cuando yo lo asocie al juicio me traiga la información de ese campo. Entonces voy a escoger acá, vamos a poner quizás la parte activa, ¿cierto? Que en general es donde se registra el actor. Entonces vamos a poner aquí la primera parte activa. Quizás el demandado, voy a borrar esto, y vamos acá a escoger la parte pasiva. No sé si se dan cuenta, yo voy con mi teclado, voy digitando, ¿cierto? La parte que necesito, o el campo que necesito, y lo voy encontrando y lo vamos a ir incorporando. De hecho, si se dan cuenta, me lo está incorporando con estos paréntesis de llave, ¿cierto? Una nomenclatura un poco extraña, que se refiere, ¿cierto?, al nombre del campo dentro de la base de datos. Pero obviamente lo que me va a hacer aquí Case Tracking es que cuando yo asocie la plantilla, me va a incorporar la información que esté en este campo en particular. Obviamente la barra de herramientas me permite ir incorporando negritas quizás, o poner ese campo en cursiva, o con tachado, ¿cierto? Puedo ir incorporándole viñetas, ¿cierto? Para eso tengo las viñetas acá en la parte superior. Puedo aumentar el margen, ¿cierto? La sangría, poder quizás incorporar el texto con un justificado específicamente. Entonces puedo ir haciendo cosas. Si bien es cierto, las barras de herramientas son un poco más limitadas que en lo que nosotros vemos en un editor de texto, nos van a permitir igualmente, ¿cierto?, poder hacer ir haciendo algunos cambios, ¿ya? Por ejemplo, en lo que se refiere al juicio, ¿cierto?, puedo incorporar la materia. Ahí pongo la materia. En el expediente le puedo poner el código, y ahí me va a insertar el código, ¿cierto?, del expediente respectivamente. Quizás acá quiero incorporar el juzgado, ¿cierto? Y voy a ir incorporando la información. E inclusive puedo incorporar hasta usuarios, ¿ya? De forma específica. Quizás el suscrito, ¿cierto? O aquí quizás quiero incorporar el abogado o el licenciado, ¿cierto? Podemos aquí incorporar algún usuario. Si yo incorporo acá, le puedo aquí incorporar inclusive, ¿cierto?, el usuario que vaya a generar la plantilla para que se inserte su nombre. Entonces puedo ir haciendo cosas en relación a esta plantilla en particular, ¿ya? Esta plantilla, por ahora lo que hemos hecho es simplemente editar el texto que ya nosotros teníamos en otro documento, pero para que quede efectivamente en Case Tracking tengo que incorporarle un nombre, por ejemplo, y darle guardar en la parte superior. ¿Okay? Tengo un apartado acá en la parte superior que me permite hacer una vista previa. ¿Y qué es lo que me va a mostrar esto? Bueno, me va a mostrar rápidamente, ¿cierto?, cómo se ve el apartado con los nombres de los campos específicamente. ¿Ven? Ahí por ejemplo me aparece el actor, me aparece un ejemplo de lo que efectivamente pudiera ir incorporándose en los campos que yo le indiqué.
De hecho, cuando ingreso un número de proceso, pudiera yo verlo con ejemplos y datos reales. Para esto necesito incorporar el número de proceso, pero con el código interno de case tracking que revisábamos en algún momento, ¿cierto? Vamos a ir aquí a incorporar el número 35. Veamos qué me trae. Aquí ya me trajo alguna información. Seguramente los campos que yo seleccioné, probablemente en el proceso que yo acabo de escoger, no tenía algún dato asociado, ¿ya? Pero en efecto, lo que nos va a traer es la información que nosotros completemos. Por eso se hace importante que los campos en case tracking queden lo más completo posible, sobre todo en la sección de plantillas. ¿Por qué razón? Voy a volver a la sección de edición. Aquí nosotros tenemos todos los campos disponibles. La gran mayoría, campos económicos, campos de fecha, los datos del cliente, por ejemplo, que es lo que revisábamos recién. Pudiera poner yo quizás los nombres del cliente, sus datos de contacto, algún tipo de dirección, ¿cierto? Cualquier información que yo tenga en el apartado de clientes también la puedo incorporar en esta sección. Entonces, por eso se hace importante que podamos ir registrando la mayor cantidad de información. Entonces, ¿cómo se ve entonces una plantilla asociada a un proceso? Bueno, voy a irme al apartado de procesos, voy a escoger un ejemplo, ¿cierto? Y acá en la parte superior me voy a dar cuenta que tengo un icono, ¿cierto? Que me permite generar una plantilla, ¿ya? Este icono lo que me va a permitir es poder escoger la plantilla que necesito, por lo tanto, también tengo la posibilidad de registrar tantas plantillas como yo necesite. Ponemos la plantilla ejemplo, y aquí yo pudiera visualizar la plantilla. Entonces aquí me va a indicar, ok, qué información me está incorporando, qué otro dato quizás quiero cambiar, y también pudiera hacer algún otro cambio particular. Por ejemplo, voy a borrar esta viñeta. ¿Okay? Esto lo que hace es cambiar la información solamente en este documento, no en la plantilla original. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, me permite ir haciendo ajustes que quizás el sistema necesite, obviamente, respectivamente asociado a la plantilla. Puedo ir incorporando más márgenes y también tengo la posibilidad de o descargar el documento sin necesidad de asociarlo al proceso, por supuesto con los datos que yo le registré, o también puedo insertar la plantilla como un movimiento dentro de la bitácora colaborativa. Entonces, en ese sentido, puedo escoger también el formato. Yo pudiera escoger quizás en un formato Word o en un formato PDF, dependiendo lo que necesite. Le vamos a dar a insertar a la plantilla, y ahí la plantilla se genera como un movimiento, ¿cierto?, dentro del juicio, y me la inserta como un documento respectivamente acá en esta sección. Obviamente ahí me trae el documento ya en el formato que yo escogí, con los datos obviamente que encontró dentro de los campos que yo le indiqué a case tracking, obviamente que lo registrara. ¿Ya? Entonces en ese sentido voy a encontrarme con la plantilla insertada dentro de la bitácora colaborativa. ¿De qué otra forma también puedo asociar plantillas a los procesos? A través del botón de acciones masivas. Puedo hacer un filtro, por ejemplo, acotar todos los procesos del cliente Víctor Santander, por ejemplo, y asocio a través de las acciones masivas una plantilla a todos estos procesos. Y escojo la plantilla, le doy a aceptar, e inserté la plantilla en todos los procesos que tengo obviamente filtrados al mismo tiempo. De hecho, ahí se ve. ¿Okay? Entonces, de esa forma puedo ir asociando los documentos de forma masiva. Entonces, también otro punto importante obviamente es estructurar estos escritos lo más completo posible dentro del sistema. ¿Para qué? Para que al momento de asociarlos, obviamente, contengan la información que yo necesito y obviamente se generen y la generación de escritos se reduzca al mínimo finalmente. ¿Ya? Esa es la importancia obviamente de las plantillas. Como ya comentábamos, ¿cierto? En la sección y en el apartado de plantillas, yo puedo tener la cantidad de plantillas que estime conveniente. Disculpen. Y puedo tener obviamente todos los ejemplos que necesite, y ahí sí en efecto no tengo límite porque puedo asociar tantas plantillas como necesite en cada proceso, obviamente dependiendo del escrito que necesito generar. ¿Ya? Por supuesto, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, por favor, me lo van indicando ahí en la sección correspondiente. En la parte inferior van a encontrarse con el apartado de preguntas y respuestas. Vamos a continuar entonces avanzando. Ahora otro apartado que es súper importante, que es administrar datos. Acá en esta sección ustedes se van a encontrar con los campos que están disponibles en case tracking, ¿ya? Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Tenemos asuntos, materias, submaterias, los estados, ¿cierto? Los estados internos. Entonces, en general, en este apartado ustedes van a encontrarse con los campos en los que efectivamente se pueden hacer cambios
y en los que en efecto se puede editar información, que eso es sumamente importante. Por ejemplo, el primer apartado, que es el de asuntos, ¿cierto? Tenemos que los asuntos los podemos ir asociando por cliente, por lo tanto, yo puedo escoger aquí un cliente en particular y puedo ir agregando los asuntos. Tal como lo vimos en la primera capacitación, ¿cierto? Los asuntos tienen una orientación más de clasificación. Es decir, yo en los asuntos puedo ir clasificando mis juicios, pero desde la perspectiva del cliente. Por ejemplo, el cliente Víctor Santander quizás tiene una oficina en Ciudad de México, ¿ok? Y tiene quizás otra oficina en Guadalajara. Entonces yo quizás tengo distintos tipos de asuntos con este cliente y quizás quiero tener por separado cuáles son los asuntos, los juicios, perdón, que el cliente tiene en Ciudad de México y cuáles son los que tiene en Guadalajara. Entonces los asuntos nos permiten hacer clasificaciones de juicios, pero desde la perspectiva del cliente. Y puedo tener tantos asuntos como necesite y pueden diferenciarse, por supuesto, por cliente. ¿Ya? Entonces aquí puedo ir creando, puedo ir registrando los asuntos que necesito. Simplemente presiono acá en el clic, haciendo clic en más o haciendo clic con el enter y ya el asunto queda registrado dentro del sistema asociado al cliente que yo escojo, ¿ya? Lo mismo con las materias. En las materias me van a aparecer las que trae Case Tracking de forma, por defecto, ¿cierto? De forma predeterminada, como son administrativa, civil, familiar, mercantil, y en efecto yo puedo ir incorporando más materias en la parte inferior. Pudiera incorporar aquí quizás alguna de tipo corporativo, por ejemplo, ¿ya? De la misma forma que lo hacía en la parte anterior, le damos clic en más, o simplemente con la tecla Enter, y se va a registrar la materia respectiva. En este apartado, tenemos en la parte superior, este campo que dice límite de días por defecto, ¿ya? Este apartado lo que me permite es configurar los procesos congelados. Los procesos congelados es un término que acuña Case Tracking para justamente poder clasificar procesos que durante una determinada cantidad de días, en este caso 30, no han tenido algún movimiento, ¿ya? Entonces en ese sentido Case Tracking nos va a alertar sobre estos procesos para que en efecto nos pueda, ¿cierto?, dar un indicador de que esos procesos no han tenido ningún movimiento, ni oficial, es decir, a través de los distintos tribunales, como también los que el propio equipo puede ir generando. Esta cantidad de días la podemos configurar. Por defecto el sistema trae 30, pero podemos incluso incorporar aquí 45 días. O quizás no necesito tanto, necesito 15, ¿ya? Eso lo podemos ir configurando. De hecho, podemos llevarlo a diferenciar materia por materia, como lo vamos a ver en la sección de estados, ¿ya? Bueno, en general esta sección es para eso. Submaterias, por ejemplo, también. Incorporo o selecciono la materia que necesito y voy incorporando la submateria que necesito. Quizás familiar, puede ser derechos de alimentos, por ejemplo, o estudios superiores. En efecto, lo que yo necesite incorporar y selecciono simplemente la materia y voy registrando la información. Lo mismo con los estados. Escojo la materia que necesito y puedo ir incorporando más estados de lo que obviamente necesito, quizás los que trae predeterminado que Tracking son insuficientes, simplemente yo incorporo los estados que requiero al final de la lista. Y aquí en esta sección, como les comentaba, podemos ir configurando, ¿cierto?, la cantidad de días de procesos congelados, quizás haciendo una diferenciación por materia. Quizás civil no necesito que sea 15, quizás necesito que sea 30, y lo cambio solamente para civil. De hecho, si muestro, por ejemplo, administrativa, vuelve a tener 15. Entonces, puedo hacer este cambio materia por materia o inclusive por etapas. Es decir, si en materia administrativa, lo que se refiere a citación o ir sentencia, quizás yo necesito que no sean 15 días, sino que sean 25, lo puedo hacer a este nivel de detalle. Es decir, puedo configurarlo un estado general de procesos congelados, materia por materia o inclusive estado por estado. ¿Ya? Puedo hacerlo a ese nivel de detalle sin ningún problema. La idea es que los procesos congelados, ¿cierto?, sean lo más verídico posible en términos de lo que ustedes necesitan. Así que por supuesto que se puede hacer ese nivel de detalle. Lo mismo con los estados internos, ¿ya? Podemos aquí crear todos los estados internos que necesitemos en este apartado. Recuerden que el estado interno aparece en el proceso en la parte superior, ¿cierto?, al momento de ingresar. Nos va a aparecer el estado judicial y el estado interno que pudiera, ¿cierto?, ser un complemento al estado judicial. Podemos aquí crear también nuevos estados internos que nos ayuden a entender la situación del juicio. Lo mismo con los juzgados. Acá en los juzgados ustedes van a encontrarse con todo el listado de
tribunales que tenemos disponibles, pero también si quisieran registrar ustedes un tribunal con el cual hoy día nosotros no tenemos registro o conexión, también al final de la lista van a poder incorporarlo y por supuesto van a poder ir incorporando esos registros sin ningún inconveniente, entendiendo que van a ser solamente informativos y que no van a tener una conexión específica para la actualización de los movimientos de ese tribunal, ¿ya? Y así sucesivamente con los roles, con las monedas, ¿cierto? Y con los cuadernos que Gabriela les comentaba en la primera capacitación, ¿cierto? Y cuál es el objetivo finalmente del cuaderno, poder hacer esta clasificación de movimientos de forma específica dentro de cada juicio, ¿ya? En la eventualidad que existieran campos adicionales de tipo de selección, también se van a ir aquí incorporando estas pestañas para que efectivamente ustedes puedan administrar esa información y puedan ir haciendo las ediciones que necesitan dentro de cada una de ellas, ¿ya? Voy a pasar entonces al apartado de usuarios. Aquí ustedes van a encontrarse con la lista de usuarios que va a tener específicamente Case Tracking para ustedes, con obviamente el respectivo su nombre, el correo electrónico y la cantidad de procesos en los que participa ese usuario. Disculpen, pudieran hacer también una búsqueda de cuáles son esos procesos de forma específica, haciendo clic en el número y los va a llevar al apartado de procesos para revisar ese usuario en particular. Y pueden obviamente modificar la categoría de su usuario. Entonces aquí podemos ir cambiando, ¿cierto?, cuál es el perfil que va a tener la persona para que en efecto tenga la potestad de poder hacer ediciones o de poder acceder quizás a algunos apartados dentro del Case Tracking que sean necesarios para ese usuario, ¿ya? Tenemos también un botón de opciones que nos va a permitir cambiar una contraseña, por supuesto entendiendo que eso lo puede hacer un superadministrador, y también editar. Ya en efecto voy a poder editar el nombre respectivamente del usuario y poder incorporar algún otro tipo de información. Si quiero incorporar más usuarios, simplemente a través de el botón aquí azul que dice más usuario, incorporo el nombre del usuario, incorporo el correo electrónico, cojo la categoría que necesito que tenga la persona, quizás es un abogado, le damos guardar, y en efecto el usuario se agregó con éxito al sistema. El usuario recibe la invitación para que active sus accesos, ¿cierto? Y pueda crear su contraseña. Al incorporarlo, por supuesto, queda incorporada la fecha, ¿cierto? Quién creó el registro y, por supuesto, con la posibilidad de hacer el cambio del perfil. Esto entendiendo, por supuesto, que la persona que puede crear un usuario, por supuesto, va a tener la posibilidad de cambiar, ¿cierto?, estas categorías respectivamente. En general, en esta sección de apartados podemos crear usuarios, crear equipos de trabajo, es decir, agrupación de usuarios. Por ejemplo, vamos a poner a un equipo que se llame civil, y puedo ir seleccionando quizás cuáles son los licenciados que trabajan en materia civil o en materia laboral, la que ustedes necesiten, ¿ya? Simplemente los vamos incorporando, e inclusive, ¿cierto?, podemos asignarle un rol en particular. Quizás el licenciado es cooperador, y quizás tengo otro licenciado que es un paralegal, o cualquier otro rol obviamente que necesite incorporar dentro de los procesos, lo puedo hacer aquí en esta sección. Y esto lo que permite es, cuando tenga que asociar los usuarios dentro de un proceso, simplemente escojo el equipo que acabo de crear para efectivamente no tener que hacer la selección de manera individual, ¿ya? Para eso sirve la sección de equipos de trabajo. Y por último, ¿cierto?, la sección de categorías de usuario, que voy a poder revisar los perfiles que están creados dentro del sistema y los permisos que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, como superadministrador, puedo cambiar los perfiles que tengan menos permisos que el mío, en este caso, por ejemplo, el administrador. Entonces, en ese sentido, puedo editar este perfil y puedo ir añadiéndole permisos específicos o quitarle permisos. Por ejemplo, yo quiero que el administrador no pueda ingresar comentarios. Entonces, deselecciono el permiso, le damos guardar, y ahí actualizamos efectivamente este rol en particular, perdón, este perfil en particular dentro del sistema. O pues si por el contrario necesito crear una nueva categoría, puedo hacer clic acá, escojo el nombre que necesito y le añado los permisos que necesito que tenga esa categoría, ¿ya? Entonces, en general, en la sección usuarios podemos configurar, editar y hacer las correcciones necesarias relacionadas a todo lo que tenga que ver con los usuarios y sus permisos respectivamente, ¿ya? No sé si hay dudas en la sección de preguntas y respuestas. No, me parece que no. Voy a continuar entonces con el apartado de credenciales. En esta sección ustedes van a poder registrar, ¿cierto?,
Las credenciales de acceso a los tribunales en los cuales hoy nosotros tenemos una conexión privada. ¿Qué quiere decir una conexión privada? Es decir, que se requiera justamente un usuario y una contraseña, ¿ya? Hoy día los apartados que nosotros tenemos con este tipo de conexión son específicamente los que ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, el Poder Judicial de Aguascalientes, el Consejo de la Judicatura Federal, tenemos la sección privada y la laboral también, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial de Nuevo León, el de San Luis de Potosí, tenemos acceso al SICOR también, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el 2.0, el juicio en línea, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de la credencial? Dos cosas súper importantes. La primera es que la conexión es mucho más estable, es decir, tiende a evitar las intermitencias regulares que puede tener el sitio oficial. Y la segunda es la posibilidad de obtener los acuerdos que tienen los procesos asociados a credenciales. Por ejemplo, caso súper específico, el Consejo de la Judicatura Federal, cuando se conecta al sitio público, solamente la información que nos va a otorgar va a ser la que publica ese sitio, es decir, la síntesis específicamente. En cambio, si lo conectamos con la credencial del Consejo de la Judicatura Federal Privada, nos va a traer el acuerdo, obviamente, que publique ese tribunal en esa sesión privada, ¿ya? Entonces, en general, las credenciales tienen esa importancia, nos permiten reducir el nivel de intermitencias del sitio oficial y también nos pueden otorgar los acuerdos respectivos de los juicios dentro de estos tribunales, ¿ya? ¿Y cómo se registra la credencial? Súper sencillo, selecciono el tribunal que necesito, incorporo un nombre de referencia, que puede ser el del abogado, incorporo el nombre de usuario, desconozco cuál puede ser, voy a escoger un nombre de usuario cualquiera, incorporo la contraseña que necesito, y súper importante, dejar la credencial compartida, ¿ya? Al dejarla compartida, lo que estamos generando es que cualquier persona dentro del estudio pueda registrar procesos y asociarlos a la credencial, pero solamente va a poder hacer la asociación, no conoce la credencial en ningún momento. Es más, para tranquilidad de ustedes, simplemente mencionarles que nadie dentro del Emonte o dentro del equipo de Case Tracking puede acceder a estas credenciales, a estas contraseñas que estamos incorporando o que ustedes incorporan, ¿ya? Son sumamente clasificadas y se tratan obviamente con los más altos estándares de seguridad justamente para que ustedes obviamente tengan la confianza de que en efecto la información queda súper resguardada, ¿ya? Cuando se registra la credencial va a aparecer de esta forma, es decir, nos va a aparecer acá el nombre del tribunal, ¿cierto? El nombre de referencia que tiene, el nombre de usuario, quién lo crea, si se encuentra compartido o no, y la cantidad de procesos en la que está asociado, ¿ya? Entonces nadie más que el usuario que registra la contraseña, la credencial, tiene la potestad de poder hacer la modificación de esa credencial respectivamente, ¿ya? Solamente para su tranquilidad. Voy a mostrarles muy sencillamente cómo se ve el apartado de credenciales. Vamos a crear un proceso desde cero. Voy a escoger justamente el Consejo de la Judicatura. Si ustedes se dan cuenta, ahí me aparece la credencial, no sé si se dan cuenta, pero no me aparece en ningún momento la contraseña en sí misma, sino que me aparece el nombre de usuario, y el nombre de referencia y el nombre de usuario, nada más, ¿ya? Yo puedo escoger, obviamente, incorporo el expediente y ya con eso voy a poder acceder a esa información de ese tribunal respectivamente. Por eso es importante el registro de la credencial, para que en efecto, mira, voy a probar este que dice San Luis de Potosí. No sé si se dan cuenta, aquí me aparece el acuerdo respectivamente de este juicio, que con la conexión pública efectivamente no se tiene, porque obviamente depende de lo que publique el tribunal, ¿ya? Entonces en ese sentido, por eso se hace importante lo de las credenciales. Súper, y para ir finalizando, vamos a ir al apartado de correos. Esta sección, piénsenla como una especie de bandeja de salida, nos permite obviamente respaldar toda la información que se envía desde Case Tracking, todas las notificaciones, todos los correos que ustedes reciban desde Case Tracking van a quedar almacenados en este apartado, y ustedes pudieran buscar por tipo de correo, por ejemplo. Generalmente el que más se recibe, ¿cierto?, el de novedades diarias, que es el de las notificaciones. Podemos coger por tipo de correo e inclusive por usuario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si escojo a un usuario en particular, me va a mostrar todos los correos de este tipo que ha recibido este usuario, y me va a aparecer cuándo se generó,
cuándo se envió y si el usuario lo leyó o no. Este puede ser un muy buen indicador también para saber qué tanta atención obviamente están poniendo los usuarios a las notificaciones que se van registrando. E inclusive a través del botón de acciones yo pudiera visualizar este correo, es decir, verificar qué le informó CaseTracking, le informó de este expediente, y también pudiera reenviarlo, es decir, volver a reenviar esa notificación en particular a este usuario. ¿Ya? Entonces, esta sección es una especie de respaldo de la información que se va generando dentro de la plataforma y que se envía, ¿cierto?, en formato de correo electrónico. ¿Ya? Ok, bueno, con esto finalizamos la sección completa de CaseTracking, es decir, abarcamos todos los menús disponibles dentro del sistema y revisamos todos los apartados, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que quisieran que respondiéramos, por favor, estoy abierta a escucharlos. Si quieren podemos también abrir los micrófonos. Si es que alguien tiene alguna duda que quisiera hacer a viva voz, por favor también cuenten con ello, lo podemos hacer. Voy a iniciar ahí mi cámara para poder que puedan ver mi cara al menos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Ahí volvió Gabriela, la veo ahí conectada. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo funciona el tema de las notificaciones personales? Ok, la voy a responder en directo, licenciado. No sé si entiendo bien su pregunta, pero en general, obviamente, las notificaciones están asociadas a notificaciones de los movimientos, es decir, a los movimientos que se van generando dentro de cada juicio. Eso le va a ir notificando a los usuarios que estén asociados a ese proceso. Tenemos notificaciones también por efectos de procesos congelados, que ya lo revisábamos. Eso obviamente también tiene una notificación en particular. Y también las notificaciones asociadas a eventos y tareas que obviamente también llegan por separado. Ya eso en general, como a grandes rasgos, son los tipos de notificaciones. Y lo que se puede ir configurando es, por ejemplo, el tema de las novedades, qué tipo de contenido puedo yo incorporar en esos correos electrónicos y eventualmente a qué horario se pueden recibir. Eso también lo podemos configurar. No sé si con eso respondo su pregunta, licenciado. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿No? Ok, si no hay más preguntas entonces.